Hola, ¿qué tal todo el mundo? Bienvenidos a la tercera parte de la guía Letsani para el módulo específico de ciencias experimentales. Bien, continuando. Ya en los videos pasados estuvimos viendo dos temas, estructura y cambios de la materia, así como lenguaje químico inorgánico. Podríamos pasar al tercero, pero todavía no es momento. ¿Por qué? Porque justamente en la parte del temario, una hoja más abajo de su guía, aparece esto. Área de química, configuración química de los elementos, en combinación con cambios de estado de la materia, pero esto ya lo vimos. Por lo tanto, ¿qué nos hace falta ver? Sí, justamente esto, configuración química de los elementos. Muy bien, ahora sí, empecemos. Previamente a empezar con la configuración química de los elementos, es importante establecer un par de conceptos, y uno de estos es electrones de valencia. Quiero que tengan claro lo siguiente. Un átomo que corresponde a un elemento está conformado por tres partículas subatómicas. El núcleo está formado por ¿qué cosas? Muy bien, protones y neutrones. Por lo tanto, estas nunca se mueven. Sin embargo, por fuera de estos, en los orbitales atómicos se encuentran los electrones. Pero no todos los electrones están en la última capa. Bien, pongan atención en esto. Los electrones que se encuentren en las capas internas se conocen como electrones del kernel o núcleo. Y los electrones que se encuentran en las capas externas se conocen como electrones de valencia, los cuales son los únicos que nos importan porque son los que se encargan de establecer enlaces químicos con otros elementos. Entonces, primer concepto importante, electrones de valencia. Por otro lado, también es importante que tengan una noción general de la tabla periódica. Mucho ojo aquí. Su examen de admisión no les van a permitir utilizar la tabla periódica, pero sí es importante conocer un par de detalles para que cuando tengamos un ejercicio del examen sea mucho más fácil de entender. Justamente más adelante vamos a ver un par de ejercicios del año pasado para que entiendan a qué me refiero. Pero bueno, en principio tenemos la tabla periódica. Algunos la conocerán un poquito mejor, otros no tanto. Lo más relevante de la tabla periódica es que aquí los elementos están ordenados. Bueno, el orden en el que están los elementos dentro de la tabla periódica es con base en el número de electrones o peso molecular o masa atómica. En este caso empezamos por el hidrógeno en la parte de arriba y así brincamos mucho hasta llegar al helio. Posiblemente pasamos al litio, que es el 3, berilo, que es el 4, el boro, que es el 5, carbono, que es 6, nitrógeno, y así sucesivamente. Entonces, estas tienen un orden. Obviamente aquí hay un salto bastante grande porque no están al azar. Estos también están ordenados con base en las propiedades que tienen cada uno de estos. Y aquí sí una pequeña aclaración, y anótenlo. Cuando estemos hablando de una línea horizontal, es decir, la parte de arriba, estos se conocerán como grupos, es decir, la columna, ¿no? A partir de esa línea horizontal generas flechas hacia abajo, esos son los grupos. Empezamos por el grupo 1A, 2A y aquí brincamos. Y ustedes se preguntarán, ¿y este vacío a qué le pertenece? Son grupos, pero se conocen como B. En su examen de admisión realmente no los van a ocupar, así que no ocupan aprendérselos. Pero bueno, continuando. Ya en el boro encontramos el grupo o los grupos, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 y 8A. Bien, vamos a regresar un poquito más para atrás. El grupo 1A y el grupo 2A son elementos metálicos. Los grupos que están por acá, como el boro, el silicio, el arsénico, etcétera, este triángulo que estoy dibujando, son elementos no metálicos. Los últimos que están acá se conocen como gases nobles. ¿Y por qué gases nobles? Bueno, porque en principio son gases y nobles debido a que son los elementos más estables dentro de la tabla periódica. El helio, el neón, el argón, etcétera. Es decir, estos no reaccionan con nada. Bien, ahora regresemos un poquito. Tenemos aquí los periodos. Esto surge cuando trazamos una línea vertical y a su vez generamos líneas horizontales, estas flechitas. Los periodos son el 1, el 2, 3 y así hasta llegar al 7. Estos pues es bastante sencillo de identificarlos. No contemos a los elementos que están hasta abajo, no los ocupan para su examen de admisión. Bien, entonces en principio, dos puntos muy importantes son el periodo o los periodos y los grupos. Ahora bien, quiero que apunten lo siguiente. Concretamente para los grupos, estos estarán relacionados con un término que veremos más adelante. Los grupos hacen referencia a los electrones de valencia de todo el grupo. Por ejemplo, el grupo 1A tendrá un electrón de valencia, el grupo 2A tendrá dos electrones de valencia, el 3 pues 3 y así sucesivamente hasta llegar al grupo 8A, el cual tiene 8 electrones de valencia. Ahorita no importa si entienden el término, eso es importante que lo apunten para ejercicios posteriores. Ahora bien, ¿qué pasa con los periodos?
Los periodos están relacionados con el nivel de energía, que a su vez está relacionado con los orbitales atómicos y el acomodo de los electrones. Apúntenlo y más adelante van a ver cómo esto cobra relevancia. Muy bien, continuemos. Y aquí hago una pequeña nota. Esto no lo apunten, simplemente escuchen lo que les voy a decir. Bueno, los elementos están acomodados en la tabla periódica y quiero que sean conscientes que se pueden clasificar en tres tipos, como metales, metaloides y elementos no metálicos. Los primeros representan cercano al 70% de todos los elementos de la tabla periódica, se encuentran en mayoría. Los segundos son un intermedio. ¿Se dan cuenta? Es esta zona verde. Realmente son como 8 elementos. Y los no metálicos son los últimos, que si se dan cuenta están en los grupos del grupo 4A hasta el 8A. Bueno, estos de aquí realmente son gases o muy cercano a ello, especialmente en pequeñas proporciones. Y bueno, no hablemos directamente de los gases nobles, que realmente todos estos de aquí, grupo 8A, son gases. Muy bien, ahora surge la pregunta, ¿por qué es importante establecer todo esto? Bueno, quiero que entiendan que los elementos tienen propiedades similares entre sí, aunque no sean iguales. Los metales, por ejemplo, podrán conducir la electricidad. Los metaloides tendrán propiedades similares entre metales y no metales. Y por último, los no metales no conducen la electricidad, no son duros como los metales, entre otras diferencias. Ahora nos encontramos frente a una pregunta de un examen pasado. Y justamente aquí cobra sentido porque expliqué el acomodo de los elementos en la tabla periódica. Escuchen la pregunta por si llega a venir en su futuro examen, la cual dice lo siguiente. Aunque es un no metal, el hidrógeno se encuentra en la familia de los metales alcalinos. Nos preguntan, ¿qué criterio se consideró para situarlo en el grupo 1A? Ah, muy bien, ustedes ya conocen cuál es el grupo 1A, ¿verdad? Vamos a tener su tabla periódica, que es justamente la que está aquí. Esta chiquita nos sirve. Bien, observen a qué elemento hacen referencia, en este caso al hidrógeno. Si se dan cuenta, el hidrógeno es un no metal. Para empezar, independientemente de esto, por cultura general sabemos que el hidrógeno es un gas. Se encuentra en el grupo 1A, que como bien se nos dice aquí, es metales alcalinos. Toda esta zona aquí, metales alcalinos. Como es fácil percatarnos, el hidrógeno no es un elemento metálico, pero ¿qué hacen todos en el grupo 1A? Bueno, es algo que vamos a averiguar en este momento, para lo cual vamos a empezar a leer los incisos. El primero nos dice lo siguiente: tener propiedades físico-químicas semejantes. Como ya vimos, el hidrógeno realmente es un no metal, concretamente un gas. ¿Esto tiene propiedades físicas y químicas semejantes a los metales? Pues no, entonces se descarta. Vamos con la siguiente, B. Poseer un electrón de valencia. Ah, caray, eso me suena de algo que les había dicho antes, ¿no? Por supuesto, les dije que lo de arriba se conoce como grupos y que los grupos están relacionados con los electrones de valencia. Por lo tanto, todos los elementos del grupo 1A tienen un electrón de valencia. Y justamente esa similitud es lo que los hace estar en el mismo grupo. Así que la respuesta correcta es B. Ahora sí, leamos la C y la D. Bueno, también nos dicen presentar el mismo nivel de energía. Eso no es verdad, porque sabemos que las líneas que cortan horizontalmente se conocen como periodo. El hidrógeno está en el periodo 1 y el litio en el periodo 2. Y así sucesivamente con cada uno de estos elementos. Por lo tanto, se descartan. Finalmente, D. Presentar el mismo estado de agregación. Ah, caray, ¿qué es un estado de agregación? Sólido, líquido y gaseoso. El hidrógeno es un gas y los demás son elementos metálicos, por lo tanto son sólidos. Es decir, que ese también se descarta. Excelente, ven cómo esto es bastante sencillo. Bien, vamos con un segundo problema. En esta ocasión nos dice lo siguiente. El magnesio se encuentra en el periodo 3 y en el grupo 2 de la tabla periódica. Seleccione la representación de Lewis para los átomos neutros de este elemento. Claro, en este punto no hemos visto qué es la representación de Lewis, pero básicamente, y anótenlo por ahí, hace referencia a poner el símbolo del elemento, que puede ser hidrógeno, y a su vez acompañar este símbolo con un puntito. Ese puntito va a corresponder a un electrón de valencia. Así que no es nada del otro mundo, puesto que solo tienen que poner el símbolo y buscar el número de electrones de valencia para ponerlos alrededor. Bueno, en este caso, sabemos que el magnesio se pone como Mg y nos preguntan por el número de electrones de valencia. ¿Cómo lo podemos obtener? Ya se la saben, a través del grupo. En este caso, si nos dicen que está en el grupo 2, ¿qué significa? Que tiene dos puntitos. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta. Bien,